Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 17 de marzo del 2020 y esta es la transmisión número 75 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Este contenido que no pretende ser la verdad absoluta de las cosas, simple y sencillamente ser un elemento de contraste para que ustedes se formen su propio punto de vista, sobre todo en este momento de la historia de nuestro país en que los medios masivos de comunicación, los medios tradicionales, están muy molestos, están golpeando sistemáticamente cada una de las acciones del gobierno federal, sobre todo porque no se les da el dinero del recurso público que se les daba en sexenios anteriores, el chayote, la payola, el pago por la noticia. Eso es lo que nos está ocurriendo y por supuesto que eso los tiene muy molestos, así que hay que hacer ese ejercicio de contraste. ¿Qué nos está diciendo la televisión, la radio, la prensa tradicional? Y en contraste, ¿qué podemos encontrar en medios alternativos? A partir de eso, formarnos nuestro propio punto de vista. Amigas y amigos, muy buenas noches. Vamos a mandar los saludos correspondientes. Ceci Sofi, Cecilia Caballero, Ángeles Dávalos, que se incorporan a la transmisión desde el inicio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por regalarnos el amable favor de su presencia. Y en esta parte inicial de la transmisión me voy a permitir un momento, una mención especial para mandar una felicitación a mi señora madre, Patricia Sáenz Guevara, que hoy cumple 70 años de edad. Ella está festejando, ya la festejamos el fin de semana. Te mando un abrazo, madre mía, te quiero mucho y agradezco a la vida tenerte todavía conmigo, a mi padre también, y espero tenerlos conmigo muchos años más. Un abrazo fuerte por allá donde se encuentran festejando. Lo vamos a dejar en suspenso, no vamos a decir dónde, así que muchas felicidades. Y bueno, comentar, amigas y amigos, que tenemos como siempre temas muy importantes para compartir con ustedes. El primer contenido es por supuesto el etiquetado con el hashtag Justicia ABC, y es que finalmente, prácticamente después de 10 años, 11 años de ocurrida la tragedia de la guardería ABC en el estado de Sonora, en nuestro país, esta guardería que estaba adaptada, una bodega adaptada como estancia infantil de los programas de subrogación del entonces gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, que en una intentona más de privatizar un sector importante de los servicios públicos del país, en este caso las estancias infantiles, se le entregó a privados, a particulares en condiciones irregulares. Incluso en este caso la dueña de esa guardería, de esta bodega adaptada como guardería, era la prima de su esposa Margarita Zavala. Se entregan estas estancias de manera irregular y se generan muchos accidentes. Lamentablemente no ha sido el único, el de la guardería ABC. Algunos de los padres de los niños que lamentablemente murieron en esta tragedia se han dedicado a generar conciencia sobre este problema, a investigar sobre los accidentes, y lamentablemente han llegado a documentar más muertes, más negligencia para los niños en estos espacios que evidentemente no están en condiciones y que implicaron durante los gobiernos neoliberales la renuncia del Estado mexicano a brindar la atención y salvaguardar a este sector importante de la población, que son los niños, la primera infancia. Pues finalmente, después de prácticamente, decíamos, 10, 11 años, llega la justicia para los padres y para los niños. Se convierte ya en decreto presidencial la pensión vitalicia y la atención médica garantizada de por vida para las víctimas, y con esto se le da una vez más cachetada con guante blanco al sinvergüenza expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que anda por aquí por allá diciendo que hizo las cosas muy bien, tratando de regresar a la política formando un partido, y lo cierto es que dejó al país ensangrentado, dejó al país endeudado, saqueó las arcas públicas,
no sabemos dónde quedaron los excedentes petroleros, no sabemos dónde quedó el préstamo que se le dio del Fondo Monetario Internacional frente a la contingencia sanitaria por la influencia H1N1 en el 2009, y todavía tiene cara el sinvergüenza después de que dejó a estas familias, a estos niños en el abandono después de esta terrible tragedia, a sus padres a manos de uno de sus familiares, dicho sea de paso, reiterando la información. Todavía tiene cara para andar diciendo que hizo las cosas muy bien. Pues cachetada con guante blanco, pensión vitalicia y atención médica de por vida para los padres y para los niños víctimas de esta terrible tragedia de la guardería ABC. En 2009, el decreto firmado por el actual presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así que hashtag justicia ABC. El siguiente contenido que tenemos para comentar con ustedes es el etiquetado con el hashtag economía mundial enferma. Y es que en el marco de la contingencia sanitaria por esta nueva virus que se ha ya convertido en una pandemia en nuestro planeta, en los distintos rincones del planeta Tierra, pues lo que se ha observado es una caída generalizada de las bolsas, de las finanzas, de la economía a nivel mundial. Los precios del petróleo se han derribado, y aquí vamos a comentar algunos aspectos porque, amigas y amigos, tengo la impresión de que en realidad este hackeo económico, este crack económico ya se avecinaba, y que en el marco de esta contingencia sanitaria que propios y extraños señalan como una contingencia fabricada, es decir, un virus de diseño, ya el propio gobierno chino ha salido a decir que es probable que el ejército estadounidense haya sembrado el virus en su territorio. Pues en el marco de toda esta guerra biológica se haya generado esta cortina de humo para invisibilizar el crack económico, la caída de la economía mundial, de las potencias económicas, y nada más y nada menos que se detona esta crisis sanitaria en el territorio de China, una de las potencias o la única potencia hegemónica que podría haber librado adecuadamente este crack económico mundial, y que para 2021 se perfilaba ya como la única o la principal potencia económica mundial, y eso por supuesto que Estados Unidos pues no lo quería permitir. Vamos a comentar al respecto de esta nota. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag vacuna contra el coronavirus. Y aquí la vacuna, amigas y amigos, es primero que nada la información y la prevención. La vacuna eres tú, con información a atender las necesidades que nos demanda o que se presentan frente a esta contingencia sanitaria. Vamos a comentar al respecto también porque los medios se han encargado verdaderamente de sembrar la psicosis, el terror entre la población. Y aquí, dicho sea de paso, noticias de última hora nos informan que ya China está próxima a sacar la vacuna, a probar en seres humanos la vacuna contra el coronavirus. También el caso de Cuba ya había tenido éxito con algunos fármacos que se estuvieron utilizando para atender a los enfermos en aquel país. Y bueno, Estados Unidos está haciendo lo propio, así que también no minimizar las cosas, pero también en su justa dimensión entender qué es lo que está pasando. Vamos a comentar al respecto la nota y vamos a dar el arma, la vacuna que es la más poderosa contra esta y cualquier otra enfermedad, que es la información, amigas y amigos. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag Internet para Todos. Finalmente, este proyecto, esta propuesta de campaña y después proyecto de gobierno se está cristalizando. Ya van a echarse a andar los primeros puntos de conectividad en el país de este proyecto que pretende conectar a todo México, Internet para todos. Y en el marco de esta contingencia y de otros escenarios,
Qué importante es contar con el acceso a Internet para cuestiones de información, para cuestiones de comunicación, para cuestiones de carácter educativo, de servicios públicos, para cuestiones de organización social, de coordinación de esfuerzos. Muy importante el tema de la conectividad, Internet para todos. Vamos a comentar con ustedes la información. Finalmente, el contenido acostumbrado, que es el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues con esto, amigas y amigos, comenzamos la transmisión del día de hoy. Vamos a enviar los saludos a quienes se están incorporando también. Decíamos Carmen Martínez, Jennifer Reyes, Laus Reyes, Herrera Helen, Katy Romero y Daniel Alcaraz. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos con la información y la primera nota, amigas y amigos, la recuperamos precisamente del portal de noticias digital Aristegui Noticias. Esta nota fue publicada el día de hoy, el día 12 de marzo. Vamos a regresar un poco porque aquí se nos movió la información, pero vamos a darle clic nuevamente. Decíamos que hace ya prácticamente 11 años, en junio del 2009, ocurrió una de las tragedias infantiles del México reciente más lamentables. En una guardería, en una estancia infantil adaptada en una bodega, resulta ser que se incendia este establecimiento irregular y ahí estaban maestras, trabajadores administrativos y sobre todo niños que deberían de haber sido protegidos, cuidados por el personal, por los especialistas y sobre todo tendrían que haber tenido las garantías ellos y sus padres de que estaban a salvo de cualquier contingencia y que ahí se les iba a atender para estimular su desarrollo desde la primera infancia. Y lo cierto es que esto no ocurrió. Lo que ocurrió lamentablemente fue que pues en esta contingencia, en este incendio, que a la postre se sospecha también que fue provocado para desaparecer documentos comprometedores del entonces gobernador del estado de Sonora, Eduardo Burrs, y que se salió de control y que finalmente esto derivó en 49 niños que murieron de la forma más horrible, de la forma más abominable que puede morir un ser humano, quemados vivos. Imagínense ustedes el dolor, el sufrimiento físico de estos inocentes que murieron en donde deberían de haber sido cuidados. La consecuencia de esto fue que los padres de familia, al pedir justicia, fueron acorralados, fueron amenazados, fueron perseguidos por parte del gobierno del estado de Sonora, Eduardo Burrs del PRI, por parte del gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, porque resultó ser que una de las dueñas de esta estancia infantil era la prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente de la República. Y desde entonces los padres de familia han tenido que pasar una serie de luchas, de esfuerzos, de padecimientos también, de persecución, de amenazas para poder alzar la voz y para poder alcanzar la justicia que finalmente, amigas y amigos, ha llegado. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les ha garantizado por decreto presidencial la pensión vitalicia y la atención médica de por vida a ellos como padres y por supuesto a sus hijos, porque además de los 49 niños que lamentablemente murieron en el incendio, las víctimas se cuentan casi por 100 que tienen secuelas de por vida, desde lesiones, deformidades, quemaduras, hasta afecciones cardíacas, afecciones respiratorias, afecciones neurológicas que tienen que seguir siendo atendidas por haber inhalado el humo tóxico, por haber estado expuesto a las llamas y pues desde luego el daño psicológico que esta terrible tragedia le generó a los sobrevivientes y a las familias de los sobrevivientes y también a las familias de esos
pequeños niños que lamentablemente perdieron la vida. Vamos a compartir con ustedes la nota. Decíamos, esta nota está publicada en el portal de Aristegui Noticias, publicada el día 12 de marzo de este año 2020, y dice así: decreta AMLO pensión vitalicia para víctimas de guardería ABC. La disposición presidencial incluye la atención médica de los menores sobrevivientes del incendio, así como la entrega de becas. Los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes del incendio de la guardería ABC en Sonora recibirán una pensión vitalicia y otros beneficios a partir de este viernes, el viernes pasado, viernes 13 de marzo, de acuerdo con un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras un encuentro entre López Obrador y los padres de las víctimas del siniestro sucedido el 5 de junio del 2009. 5 de junio de 2009 no se olvida y quedará en la memoria de Felipe Calderón Hinojosa, de Margarita Zavala, de su prima, de Eduardo Burs, de Juan Molinar Orcasitas, que ya falleció, pero queda el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Daniel Caram, y de una serie de funcionarios verdaderamente lamentables, corruptos, infames, indolentes, que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que por el contrario persiguieron y amenazaron a los padres de familia de estos pequeños niños por alzar la voz y pedir justicia para sus hijos. Tras un encuentro entre López Obrador y los padres de las víctimas del siniestro, decíamos sucedido el 5 de junio del 2009, la presidencia informó que entre los apoyos que serán entregados están la atención médica de los lesionados. También el gobierno federal se comprometió a cubrir los gastos de energía eléctrica en los domicilios en los que sean utilizados equipos médicos para el tratamiento de los sobrevivientes. El 5 de junio, durante la administración del presidente Felipe Calderón, tras un incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, murieron 49 niños y resultaron heridos alrededor de 100, además de maestros y otros adultos. Luego de la reunión en Palacio Nacional, López Obrador también ofreció gestionar un encuentro entre los familiares de las víctimas y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. La medida anunciada también establece que en caso de muerte de los beneficiarios de la pensión, los pagos serán heredados a sus hijos e hijas. El apoyo económico se otorgará a maestras y otros adultos afectados durante el incendio. La pensión se mantendrá para los menores sobrevivientes si al cumplir la mayoría de edad las secuelas resultan en incapacidades. Por su parte, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que la atención médica que será otorgada a los padres y a las madres afectados por el humo del siniestro será extensiva para sus hijos y ascendientes en primer grado. Adicionalmente a eso, se busca que haya una suficiencia financiera y seguridad financiera para cubrir siempre con estos nuevos derechos, indicó. Robledo afirmó que aunque estas acciones se empezaron a implementar desde el 2019 por acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, este decreto garantiza su permanencia más allá de cualquier administración federal. El tema de fondo es que haya certeza jurídica y que cuando este gobierno concluya no se dé vuelta atrás y haya algún criterio distinto que pudiera afectarlo, subrayó el titular del IMSS. Así que ahí lo tienen, amigas y amigos. Finalmente, después de 11 años, después de transcurrida la nefasta y sangrienta administración de Felipe Calderón Hinojosa, la nefasta, corrupta y verdaderamente negligente administración de Enrique Peña Nieto, finalmente llega justicia para esos pequeños, para sus padres, para sus familias. ABC no se olvida y también decimos nunca más una guardería ABC. Los niños y los padres de este país tienen derecho a que sus hijos estén en las instituciones públicas, atendidos de manera adecuada, defendidos y sobre todo cuidados para garantizar que su desarrollo sea óptimo, pleno y con ello podamos contar con ciudadanos felices, ciudadanos alegres y sobre todo ciudadanos sanos y productivos. Esa es la apuesta, amigas y amigos. Damos la bienvenida también a Daniela Alcaraz, Katy Romero, por aquí Laura Ramírez,
Ángeles Dávalos nos comenta, así es, por favor, invítenos a la gente a actuar responsablemente. Esto implica tomar las medidas higiénicas y sanitarias necesarias y evitar difundir noticias catastróficas que solo siembran el miedo, la psicosis y el terror colectivo, por favor. Bueno, esto en cuanto al tercer contenido que vamos a comentar el día de hoy respecto a la contingencia sanitaria por el tema del coronavirus. Bueno, pues cerramos, amigas y amigos, este primer contenido del día de hoy y vamos con el siguiente contenido, el etiquetado con el hashtag Economía Mundial Enferma. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital del periódico La Jornada. Esta nota se publica el día de hoy y está firmada por la agencia de noticias internacional Reuters y la AFP, que retoma el medio en cuestión, el periódico La Jornada. Esta noticia se titula "Se desploman las bolsas pese a la baja de tasas de interés. Wall Street con la peor caída desde 1987. Vamos a ver de qué se trata la nota, amigas y amigos, para contextualizar el entorno mundial en el que estamos viviendo. Y como decíamos al inicio de la transmisión, este crack económico ya se había anunciado. Es probable que la contingencia sanitaria por el virus del COVID-2019 sea una cortina de humo que en el marco de esta guerra bacteriológica, de esta guerra biológica, se haya inoculado precisamente en China, una de las potencias que apuntaba a ser la potencia hegemónica hacia 2021. Ya el gobierno chino ha dicho que se presume que el ejército estadounidense sembró ese virus en su territorio para generar esta contingencia, y la verdad es que nos está saliendo muy caro a todos los países, a todos los habitantes de este planeta. Se ha salido de control el asunto y por otro lado pues se ha invisibilizado. Todo el mundo habla de que la economía mundial se ha desplomado por el temor al coronavirus, pero también hay que ver que esto ya estaba ocurriendo y no perdamos de vista el conflicto antecedente entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, el conflicto entre los países miembros de la OPEP, que en el caso de los Emiratos Árabes han decidido subir la producción, y esto ha generado un desplome brutal de los precios del petróleo a nivel mundial, lo cual ha llevado al traste a todas las economías del planeta. Hay un pequeño beneficio que estamos viendo en el caso de nuestro país, que ante la baja de los precios del petróleo, la gasolina ha bajado también de manera significativa. Yo posteaba por ahí una foto del fin de semana que pude cargar en 18.50 el litro de gasolina, y me hicieron llegar recientemente una foto de una estación también en Cuernavaca que está vendiendo en 15 pesos el litro de gasolina. Así que esto también ha generado un beneficio para los consumidores del país, aunque en general pues hay una hecatombe económica. Vamos a comentar al respecto y vamos a ver qué nos dice la nota, amigas y amigos. Nueva York. El temor a que la pandemia del nuevo coronavirus genere una recesión global se convirtió en pánico en los mercados financieros este lunes, un día después de que el Banco Central estadounidense redujo prácticamente a cero su tasa de interés, medida acompañada por otras autoridades monetarias del mundo que busca estimular la actividad al reducir el costo del crédito. Las bolsas aún así se desplomaron. Por segunda vez en menos de una semana, las pérdidas alcanzaron cuotas históricas que solo se comparan con la debacle de octubre de 1987. Así que aquí lo tenemos. Buenas noches, Denise Hernández, Caro de la Cruz, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Los líderes del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, aseguraron que al actuar juntos se trabajará para resolver los riesgos para la salud y económicos causados por la pandemia del COVID-2019. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que el organismo está preparado para movilizar su capacidad de crédito por $1 billón para apoyar a los 189 países miembros. Aseguró que cerca de 20 naciones han contactado ya al organismo para preguntar por los programas
de financiamiento. Y aquí viene otro problema. La economía se desploma. Yo insisto en la tesis de que la economía mundial estaba ya por caer en esta hecatombe, en este hoyo. Se genera este problema sanitario, el COVID-2019, el coronavirus, es muy probablemente un virus de diseño que se está sumando a las hostilidades de las guerras comerciales entre las principales potencias del mundo, particularmente el caso de China y de Estados Unidos, y esto pues va a generar mucho movimiento. Por un lado, la industria farmacéutica estará trabajando muy pronto en las vacunas y estas vacunas van a generarle muchos ingresos económicos. Por otro lado, también está el asunto de los préstamos. Si los países empiezan a pedir prestado, pues esto va a generar también movimiento, pero para países como el nuestro, desde luego, no es conveniente. Recordemos que el caso de las administraciones anteriores, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, nos dejaron una deuda acumulada de 12 billones, con B de burro, 12 billones de pesos, lo cual equivale aproximadamente a 6 años en promedio del presupuesto federal anual. Imagínense ustedes lo que esto implicaría, seguirnos endeudando después de esta irresponsable adquisición de deuda por los gobiernos anteriores. Así que definitivamente no puede ser una opción, pero pues el Fondo Monetario Internacional, presto, raudo y veloz, está listo a abrir la cartera y a endeudar más a los países que así lo busquen o así lo autoricen. Bueno, pues así la nota, amigas y amigos. Nueva suspensión de operaciones en una jornada en la que la Bolsa de Nueva York tuvo que volver a suspender operaciones momentáneamente. El índice Dow Jones cayó 12.93%, cerca de 3,000 puntos. El Standard & Poor's 500 perdió 11.98 y el Nasdaq bajó 12.32%. En los primeros minutos las operaciones, las compañías de Standard & Poor's 500 restaron más de 2 billones de dólares en valor de mercado. Imagínense ustedes la cantidad de pérdida. 2 billones de dólares menos en su valor de mercado. Es una cantidad que comparativamente equivale a 1.6 veces el tamaño de la economía mexicana. Por otro lado, Apple, Amazon y Microsoft juntas perdieron en la misma jornada casi 300,000 millones de dólares. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que es posible una recesión. La mayoría de los observadores del mercado se están preparando actualmente ante la probabilidad de que la economía se encamine. No se encamine, ya está de hecho a una recesión, pero es demasiado pronto para saber si su potencial alcance. ¿Cuál sería su nivel de alcance? Mencionó la agencia internacional de noticias Reuters. En Europa, donde el nuevo coronavirus se mueve rápidamente, la Bolsa de Madrid cayó 8.27%, la caída más fuerte de las bolsas europeas. La de Milán 6.1% y la de París 5.75%. El índice paneuropeo Stoxx 600 finalizó la sesión con una baja de 4.9%. Las aerolíneas y operadores de programas de turismo como TUI, EasyJet, British Airways, IAG, Air France y KLM presentaron los mayores declives. Previamente en la región de América Latina, de Asia y el Pacífico, la bolsa de Australia se hundió 9.7%, mientras el índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio cerró con una baja de 2.46%. En el caso de América Latina, las pérdidas estuvieron encabezadas por la bolsa de Colombia con un drástico retroceso superior al 15%. El índice Bovespa de Brasil se derrumbó 13.92%. En el caso de la bolsa mexicana de valores se derribó 6%, pero no fue, y hay que decirlo también, la que registró mayores pérdidas en la región. El oro se desplomó más de 5%, ya que los inversionistas se deshicieron de los metales para mantener el efectivo. Así que aquí lo tienen, amigas y amigos. La economía mundial se está derrumbando. Este es un problema grave y es un problema real. Nos enfrentamos a una hecatombe económica.
La mayoría de los países y los medios de comunicación están diciendo que esto tiene que ver con el coronavirus, pero la verdad es que esto ya estaba en el horizonte de los analistas económicos y ahorita el coronavirus se está convirtiendo en la cortina de humo perfecta para no asumir que el sistema económico capitalista, el sistema económico neoliberal está dando sus últimas patadas, está dando patadas de ahogado. Tenemos que avanzar a otro sistema económico, a otro sistema productivo que sea compatible con el medio ambiente, que satisfaga verdaderamente las necesidades de toda la población, que sea más equitativo, que sea más incluyente y sobre todo que deje de especular con la salud de las personas, porque esto que estamos viviendo de la contingencia sanitaria tiene muy probablemente que ver, como ya lo salió, decíamos, a declarar el gobierno chino, con una guerra biológica, con un virus de diseño que fue inoculado en territorio chino por el gobierno estadounidense, el ejército estadounidense, para generar precisamente esta hecatombe y esta cortina de humo frente a la debacle de las economías a nivel mundial. Muy buenas noches, damos la bienvenida a quienes se incorporan a la transmisión: Caro de la Cruz, Denise Hernández, Laura Ramírez, Luna Zoe Abad, Edith Méndez. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por incorporarse a la transmisión. Continuamos con el siguiente contenido, amigas y amigos, etiquetado precisamente con el hashtag vacuna contra el coronavirus. ¿Y cuál es esa vacuna, amigas y amigos? Pues nada más y nada menos que la información. Aquí no vamos a mentir, la enfermedad existe. Ya dijimos que hay una tesis sobre que se trate de un virus de diseño, una guerra de carácter biológico entre las potencias mundiales, particularmente el caso de Estados Unidos y China, pero independientemente de eso, dimensionemos las cosas. Al día de hoy en el mundo se han reportado poco más de 165,000 casos de personas infectadas con el coronavirus. De ese número de personas que han sido infectados, solo el 80% son pacientes asintomáticos, es decir, que ni siquiera se van a dar cuenta que tienen la enfermedad y que van a desarrollar inmunidad y que van a salir adelante sin mayor atención médica. Y también un sector de ese 80% que tienen sintomatología leve y que también con los cuidados debidos de medicina general pueden salir adelante sin ningún problema. El 20% restante puede tener condiciones de sintomatología que requieran una atención médica y solo el 3% pueden tener un grado de complicación que sea grave y que pueda requerir hospitalización. De manera que la tasa de mortalidad, amigas y amigos, en realidad de la enfermedad es muy baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario alarmarse, que no podemos estar viviendo en esta psicosis en la que lamentablemente los medios tradicionales de comunicación nos están queriendo colocar, y ahí sí con una intención eminentemente de carácter político. El terror que se está tratando de sembrar en la gente pretende inmovilizarla, pretende invisibilizar los verdaderos problemas como el tema económico que está ocurriendo en este momento a nivel mundial, y por otro lado pues una población aterrorizada es fácilmente controlable, es fácilmente manipulable para las agendas de los intereses político-económicos pues más nefastos. Muy buenas noches, Edith Méndez, Gisela Pavela, Sinji Wok, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Entonces, de tal suerte, amigas y amigos, que lo más importante, la vacuna contra esta y cualquier otra enfermedad es la información. La información científica, la información oficial, la información corroborada por especialistas, porque ahora resulta
que todo mundo es infectólogo, que todo mundo es virólogo, que todo mundo es epidemiólogo. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado con los charlatanes, con los reproductores del discurso de los medios tradicionales de comunicación. Hay que tener mucho cuidado también con la rumorología que está a todo lo que da en los espacios públicos y también en las redes sociales. No falta el que dice que tiene un conocido médico, que tiene un conocido que es especialista, y entonces empieza a circular información, audios, memes, videos con recomendaciones que no están apegadas o que no tienen información con fundamento científico. Entonces es muy importante no caer en la paranoia, no alarmarnos y sí, por el contrario, informarnos, tomar las debidas precauciones y a partir de ello continuar con nuestras actividades de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades locales y federales. Esta nota no la vamos a recuperar de un portal periodístico, la vamos a recuperar del portal oficial de internet de la Secretaría de Salud. La nota está etiquetada con el hashtag vacuna contra el coronavirus, y la vacuna, amigas y amigos, ya es la información. Entonces les vamos a recomendar que visiten el portal de internet de la Secretaría de Salud, www.gov.mx, salud, documentos nuevo coronavirus. Y en esta página vamos a encontrar información práctica, información muy útil sobre el tema de la contingencia sanitaria del coronavirus. En nuestro país al momento se han detectado 92 casos confirmados de coronavirus. Lo que hemos identificado, además hay para que se den cuenta de cómo manejan los medios tradicionales la información, somos el único país del mundo que tiene un paciente resucitado de coronavirus. Es decir, ayer los medios de desinformación, los medios tradicionales de comunicación dieron por muerto al empresario de apellido Curi, familiar del empresario Carlos Slim. Resulta ser que se apresuraron a dar la nota porque están interesadísimos en sembrar el terror, la alarma, la desinformación en la población con intereses claramente políticos. Y ahora pues han quedado en el ridículo porque resulta ser que el paciente no ha muerto, resulta ser que tuvieron que revivir al paciente. Por supuesto, pues estamos al pendiente de cualquier persona que pueda eventualmente encontrarse en una situación grave de salud y no le deseamos mal a nadie, pero vean la calaña de los medios tradicionales de información. Somos el único país en el mundo que ha tenido un resucitado de coronavirus, y esto por culpa de los irresponsables de los medios tradicionales de comunicación. Pues bueno, decíamos que en esta página, amigas y amigos, vamos a encontrar información importante. Por ejemplo, podemos encontrar cursos a los que podemos acceder en plataforma. Hay dos cursos, uno que se titula Todos contra la epidemia del COVID-2019. El objetivo de este curso en plataforma gratuito es brindar elementos teóricos y prácticos que permitan comprender qué es la epidemia COVID-2019 y cómo limitar su propagación y contagio, haciendo un énfasis en los cuidados en las empresas y también en la industria. Y el otro curso que tenemos para acceder en la plataforma es el virus respiratorios emergentes, incluido el COVID-19, métodos de detección, prevención, respuesta y control. El objetivo de este curso en plataforma es comprender los principios fundamentales de los virus respiratorios emergentes y cómo responder efectivamente ante un brote. Pues entonces ese es el primer contenido que podemos visitar en la página de la Secretaría de Salud. También hay una sección para niñas y niños, amigas y amigos,
y esto con la intención de brindar información de fácil acceso a este sector de la población que probablemente también por la falta de información en los medios tradicionales y por un mal manejo en las escuelas y las propias familias puedan estar espantados nuestros pequeños. Hay videos, por ejemplo, el video de Sésamo sobre cómo lavarnos las manos, el video de lavado de manos antes de comer, el lavado de manos después de ir al baño, el video La salud está en tus manos, que empieza a dar pauta para que los niños, las niñas empiecen a ser responsables del cuidado de su salud frente a esta contingencia y cualquier otra situación que ponga en riesgo su salud. Y bueno, estos materiales están a disposición de todos, de maestros y padres de familia, para acercarlos a sus alumnos, a sus alumnas, a sus hijas, a sus hijos. También hay una sección de recomendaciones generales para la población, de recomendaciones para personal de salud, preguntas frecuentes, sitios de interés, un portal de mitos y realidades para aclarar dudas frecuentes, materiales de consulta, experiencias y también artículos científicos. Vamos a comentar, por ejemplo, el tema de los mitos y realidades. Por ejemplo, mito: con agua salina y enjuague bucal puedo prevenir. Enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus. La realidad: no. No hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el coronavirus. Mito: ¿el ajo proviene del contagio? Pues no, el ajo es un alimento saludable, pero tampoco previene esta situación. Uso de antibióticos, tampoco, porque recuerden que los virus no pueden ser combatidos con antibióticos. Los antibióticos solo combaten organismos bacteriológicos. Otro mito: los perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus. Se dice no. Actualmente no hay evidencia de que los animales como perros o gatos puedan infectarse con el nuevo coronavirus, aunque siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas. Algunos otros mitos que aparecen por aquí, vamos a ver, por ejemplo, de las preguntas frecuentes para aclarar algunas dudas sobre las recomendaciones generales a la población. ¿Qué es lo que nos dice la Secretaría de Salud en este sentido? ¿Qué podemos hacer para protegernos? Aunado a las acciones que el sector salud realiza en materia de políticas públicas, acciones gubernamentales y operativas para los sistemas de salud públicos, la población juega un papel importante. De ahí la importancia de que todas las personas conviertan en hábito las medidas que comprenden sencillos procedimientos de higiene. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizando solución a base de alcohol en gel al 70%. Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que es con el antebrazo, o con un pañuelo desechable que de inmediato debemos de colocar en una bolsa de plástico y ponerlo en el cesto de la basura, o depositar el pañuelo desechable en el excusado, en el WC, y hacer la descarga. No escupir, si es necesario hacerlo, pues igualmente utilizar un pañuelo desechable. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, ojos y boca. Oficinas y sitios cerrados, hay que transportes, centros de reunión, hay que desinfectar, limpiar las superficies y ventilar constantemente. Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico. Solo acudir al médico si se presentan síntomas tales como fiebre mayor a los 38 grados, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta intenso, escurrimiento nasal. Evitar en lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Como ven ustedes, amigas y amigos, estas y otras recomendaciones son muy prácticas, son hábitos de higiene comunes que pueden ayudarnos a prevenir el contagio, a prevenir la propagación de la enfermedad. No olvidemos que la declaratoria de pandemia de la enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud
no significa o no tiene que ver con el grado de mortalidad o la tasa de mortalidad de la enfermedad. La declaración de pandemia tiene que ver con el grado de expansión de la enfermedad en los distintos países, es decir, la propagación de la enfermedad a nivel mundial. Eso implica la declaratoria de pandemia. Hemos aprendido, lamentablemente, a vivir con declaratorias de pandemia o con pandemias en los diferentes momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, hay una pandemia de VIH. El virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida está expandido en todo el globo terráqueo. Eso significa la pandemia, no significa que todas las personas se puedan infectar. Por supuesto, si tienen prácticas de riesgo se pueden infectar, pero el significado de la pandemia es que existe el virus o la enfermedad o personas que padecen la enfermedad en distintas latitudes del planeta. Hay otras pandemias que no son infectocontagiosas, pero que igualmente son graves. Por ejemplo, el tema de la obesidad o el tema de los enfermos de cáncer. Es un problema mundial de salud. Eso significa la declaratoria de pandemia. Tiene que ver con la expansión de la enfermedad. De manera que las medidas que se están tomando en México y a nivel mundial tienen que ver con aminorar la tasa de infección, reducir la tasa de infección para evitar que haya un contagio masivo de este padecimiento y con ello pues evitar también la saturación de los sistemas de salud. De manera que si guardamos las medidas de higiene que se están recomendando básicas, de manera que si nos sentimos mal y nos resguardamos en casa y si tenemos ya una sintomatología que nos genere un malestar mayor, pues acudamos al médico para ser diagnosticados, pues no tenemos por qué preocuparnos de manera alarmante. ¿Quiénes se deben de cuidar? Fundamentalmente las personas que tienen un sistema inmunológico deprimido por alguna enfermedad crónica o por estar padeciendo alguna enfermedad en este momento que debilite su sistema inmunológico. Y desde luego también el caso de los adultos mayores. Esta es otra población que lamentablemente puede ser más vulnerable a esta enfermedad. Así que pues hay que tener cuidado con nuestros adultos mayores. Si tenemos alguna sintomatología de enfermedad respiratoria, pues evitemos irlos a visitar, evitemos el contacto directo, o si vamos a verlos, evitemos tener este contacto físico directo para evitar la transmisión. En el caso de los niños, pues no hay mayor problema. Desde luego hay que tener las medidas adecuadas. En los adultos jóvenes, siempre y cuando tengan su sistema inmunológico sano, pues tampoco debe haber mayor problema. Simple y sencillamente evitar la exposición a personas que presenten un cuadro. Si hemos viajado, si se ha viajado al extranjero, a los países que tienen la crisis sanitaria en este momento, bueno, pues también hay que estar al pendiente. El virus se incuba durante 14 días hasta empezar a presentar la sintomatología en el caso de los pacientes que así ocurra. Y bueno, muy importante seguir las instrucciones de las autoridades del sector público. Muy importante seguir la información corroborada, la información oficial, la información científica. Nada de rumores, nada de propagar a pseudoexpertos que lo único que van a generar es psicosis, terror. Muy importante, amigas y amigos, que no se caiga, por ejemplo, en las compras de pánico, porque las compras de pánico lo que van a generar es que los comerciantes aprovechen para subir los precios, empieza la especulación con los artículos de consumo básico y eso va a generar inflación. Entonces tenemos que estar también, ser muy estratégicos en nuestro consumo y no olvidemos que hay personas que viven al día por la venta de algunos artículos, de algunos insumos. Ellos en realidad pueden ser los más afectados. La contingencia sanitaria puede tener afectación incluso mayor
en la economía popular, en los estratos socioeconómicos más vulnerables, no necesariamente por el efecto propio de que la enfermedad pueda tener en la salud de las personas. Entonces no nos olvidemos de eso, porque hay un sector importante de la población que vive de la economía informal, de la economía popular, y vaya que ellos sí pueden padecer problemas de carácter económico frente a esta contingencia o esta declaratoria de contingencia sanitaria. En el caso de las escuelas públicas del país se ha declarado que va a haber suspensión 2 semanas antes del periodo de vacaciones que estaba programado. Estas 2 semanas implican trabajo de actividades en línea y después pues el periodo de vacaciones regular. Por supuesto, pues es importante que en este momento hagamos un esfuerzo por no estar expuesto a las conglomeraciones, a los espacios públicos donde hay grandes cantidades de personas, porque pues el objetivo de este receso adelantado o de esta cuarentena declarada por las autoridades, pues es que tratemos de no estar en los lugares públicos donde hay muchas personas, porque acuérdense que lo importante o la meta en este momento es evitar la propagación, evitar que se incremente la tasa de transmisión de la enfermedad. Pues bueno, amigas y amigos, ya les dejamos aquí la recomendación. El portal de la Secretaría de Salud. Con estos contenidos van a encontrar mucha información que dan respuesta a dudas cotidianas y también a dudas más específicas. Ahí está la información, pueden acudir y también preséntenla a sus niñas y a sus niños. Pues con esto cerramos, amigas y amigos, el tercer contenido del día de hoy. Ya estamos por terminar la transmisión y ahora sí nos vamos al contenido etiquetado con el hashtag Internet para Todos. Y es que en los días recientes se dio a conocer que está avanzando este proyecto de conectividad del actual gobierno federal para llevar el Internet a todo el territorio nacional. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico, del medio alternativo de información Revolución 3.0. Esta nota está publicada el día de hoy, el día de ayer, 16 de marzo, y está firmada por la redacción del portal. La nota se titula Programa Internet para Todos. Este programa avanza según lo planeado. Este año habrá 74.901 localidades conectadas ya, y para el 2022 se espera que todo el territorio nacional tenga acceso a Internet. Cabe señalar que dicho programa se presentó durante la campaña de 2018, donde el entonces candidato de Morena se comprometió a cerrar la brecha digital en el país. Y amigas y amigos, pues este es un proyecto muy importante, porque el Internet va a permitir no solo el tema del acceso a la información, la comunicación en todo el territorio, sino también diversificar las oportunidades de aprendizaje, de conocimiento, los movimientos de instituciones bancarias, los movimientos comerciales, la conectividad y el acceso a servicios públicos de diferente índole a través de Internet. Por ejemplo, en una contingencia como esta, que es importante sería las consultas a través de Internet para evitar la movilidad, para evitar la exposición de pacientes y también de los profesionales de la salud, y solo hospitalizar a los casos que lo requieran. Y desde luego la conectividad como un medio de movilización social, de coordinación de esfuerzos, de generación de procesos de participación ciudadana, además del ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas. La tarde de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reunido con Bernardo Sepúlveda Amor, presidente del Consejo de Administración de Altán Redes, y con Salvador Álvarez Valdés, director general de la empresa. En la reunión se llevó a cabo en su despacho en Palacio Nacional. AMLO destaca que la mencionada compañía trabaja con la Comisión Federal de Electricidad para impulsar el programa Internet para Todos. Cabe señalar que dicho programa se presentó durante la campaña de 2018, donde el entonces candidato de Morena se comprometió a cerrar la brecha digital que se vive en México, pues centenas de regiones no cuentan con Internet, el cual es considerado un derecho para acceder a la información.
Con esta alianza, el presidente de la República señala que para finales de este año un total de 74.901 localidades este año quedarán conectadas a la red gracias a la infraestructura de la CFE y del sector privado. También se prevé que para el 2022 todas las regiones del país contarán con una conexión de internet en sus hogares, tal como lo prometió hace algunos meses. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, este proyecto por demás relevante, importante para la población de nuestro país y que bueno, está en breve ya en este año llegando a sectores diversos del territorio nacional y que para el 2022 promete tener la cobertura en todo nuestro país. Pues amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Ya resta únicamente el contenido acostumbrado, etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial, las actividades del presidente de la República. El día 10 de marzo, la visita de Estado por parte del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Se habló, dijo el presidente, de Gabo, de Mutis, de Catarino Garza, de Rulfo y también de cooperación y política exterior entre los mandatarios como representantes de México y Colombia. El 11 de marzo, en conferencia de prensa, se dijo: tenemos condiciones para que nuestra economía resista a las circunstancias globales. Esto en la conferencia matutina. No olvidemos que hay una ampliación importante, un crecimiento importante en las reservas económicas para enfrentar precisamente estas hecatombes financieras, además de que existe un seguro para garantizar los ingresos petroleros ante la baja del precio de la mezcla mexicana y por supuesto el tema de una baja inflación, el tema del control de las finanzas y sobre todo el combate a la corrupción, evitar el dispendio y el gasto indebido de los recursos públicos. El 12 de marzo se dijo, se publicó el portal Cómo actuar ante el coronavirus COVID-2019, que es el portal de la Secretaría de Salud que les compartimos en las notas previas en este contenido. Y bueno, el día 13 de marzo se dijo en conferencia de prensa: tomaremos decisiones con base en planteamientos científicos, nada de controversias políticas. Y esto es muy importante, amigas y amigos, porque finalmente podrá acusarse quizá al subsecretario de Salud, al doctor Hugo López-Gatell, de ortodoxo. Es quizá de lo único que se le pueda acusar. ¿Por qué de ortodoxo? Porque ha seguido a pie juntillas el protocolo que indica lo que hay que hacer, las políticas públicas, las medidas de prevención en cada una de las fases de la contingencia. Hasta el momento en nuestro país nos encontramos en la fase 1, que quiere decir que solo tenemos casos reportados de carácter importado, es decir, todavía no hemos transitado a la fase número 2, que implica la transmisión entre nativos, es decir, el contagio comunitario, los casos de personas en territorio nacional. Y por eso precisamente es que está dándose ya la declaratoria de suspensión de actividades en las escuelas públicas para mitigar la tasa de contagios, y la invitación a que si no tenemos que salir de casa o movilizarnos en los espacios públicos, pues busquemos la manera de organizar nuestras actividades desde el llamado home office. Esto es muy importante porque, repito, se ha estimado que la contingencia sanitaria puede durar en nuestro país 12 semanas. Entonces, durante estas 12 semanas hay que evitar en la medida de lo posible incrementar la tasa de contagio. La ciudadanía con las medidas de prevención que ya comentamos y el gobierno con las políticas públicas y las medidas de operatividad para acciones de prevención, de atención a los enfermos en el sector salud, en el sector público de salud de nuestro país. ¿Que por qué en otros países se están haciendo tal o cual cosa? Bueno, cada país tiene sus propias características, sus propias necesidades y sus propios requerimientos y formas de proceder. Así que no olvidemos que estamos en buenas manos. El doctor Hugo López-Gatell
es un especialista en temas epidemiológicos, es doctor en medicina, tiene un postdoctorado en el tema, es un funcionario de primer orden, pero además es secretario de salud, Jorge Alcocer, es premio de ciencia, premio nacional de ciencia y medicina, es una gente experimentadísima que está trabajando evidentemente para cuidar la salud de la población. Recuerden, podemos tener expertos de todo tipo, pero ¿a quién le van a hacer caso? A los científicos, a quienes están analizando la información que surge de base científica, o a los especuladores, a los rumorólogos, a los que creen que lo saben todo, y sobre todo a los medios de comunicación que están un día sí y otro también golpeando y trayendo la agenda de la psicosis social, la agenda de la desinformación, la agenda de el terror a la población, porque pues obedecen a intereses políticos, pero además están muy molestos, hay que decirlo. El gobierno actual solo gastó el año pasado el equivalente al 20% en recursos públicos para los medios tradicionales de comunicación, solo el 20% de lo que gastó Enrique Peña Nieto en el último año. Eso los tiene verdaderamente muy molestos, porque son grandes cantidades de dinero que ya no están recibiendo para seguir desinformando o seguir manipulando la información y con ello engañando a la opinión pública. Pues bueno, seguimos avanzando con esto. Vamos a leer en unos momentos, estoy viendo los comentarios. El día 13 de marzo, antes de salir, dijo el presidente: de mi gira por Guerrero les comparto esta buena noticia. Fue aprobado también el Tratado de Libre Comercio en Canadá, primero en la Cámara Baja y recientemente en el Senado. Así que esto va a ser un factor también importante de movilidad, de dinamización y crecimiento de la economía. La entrada ya en vigor, la entrada ya en funciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El día 14 de marzo se comentó de la participación del presidente en la 83 Convención Nacional Bancaria en Acapulco, donde hubo un diálogo y acuerdos productivos para proyectos de inversión, de infraestructura y desde luego también generación de oportunidades de crédito para los emprendedores en nuestro país. El 14 de marzo, pues la gira, desde el 14 de marzo y el transcurso de los días recientes, la gira del presidente de la República por los pueblos, las comunidades más apartadas del estado de Guerrero. Y bueno, finalmente el día de ayer, en conferencia de prensa se decía: el bienestar del pueblo y la atención preferente a los pobres son los distintivos de este gobierno. También se anunciaba el proyecto que ya comentamos el día 16 de marzo de Internet de conectividad en todo el territorio nacional. Y el día de hoy se decía en conferencia de prensa, se sigue informando con apego a la evidencia científica sobre la contingencia sanitaria por el coronavirus. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. Con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos estuvieron poniendo aquí en la transmisión. Ya leímos el comentario de Ángeles Dávalos sobre la importancia de apegarnos a la información científica y evitar el pánico. Carla Alejandra Reyes Aguirre nos dice: lo importante es ser responsable. El gobierno podrá poner todas las medidas de prevención, pero si no seguimos las indicaciones de higiene, seguirá el miedo y el pánico, y eso no es nada bueno. Efectivamente, y además recordemos, no es la intención minimizar, pero lo cierto es que también se ha generado una desinformación verdaderamente malintencionada sobre el alcance de la enfermedad. La enfermedad no tiene una tasa de mortalidad elevada, es decir, menos del 5% de las personas infectadas pueden desarrollar un cuadro sintomatológico grave, requerir hospitalización y en algunos casos pues llegar lamentablemente a la situación de defunción, sobre todo en personas que tienen un sistema inmunológico débil. Entonces eso también es importante, sobre todo por ejemplo para los niños.
decirles, bueno, esto es una enfermedad como otras, simple y sencillamente hay que tener los cuidados de higiene, las prácticas que ya todos conocemos y evitar las conglomeraciones. En otro sentido, tampoco es algo que nos deba de tener verdaderamente preocupados. Sí es importante informarnos, por ejemplo, en la mañana siempre en la conferencia presidencial se toca el tema, los martes sobre todo se toca el tema de salud. Todos los días, incluyendo fines de semana, de 7 a 8 de la noche hay una conferencia de prensa específicamente por los funcionarios de salud sobre el tema del coronavirus en el canal de YouTube del gobierno mexicano. Ahí la podemos ver la repetición. Y de ahí yo la recomendación que haría es informarnos, si tenemos ese interés, informarnos en ese momento y después desconectarnos, porque incluso hoy para preparar los contenidos de la transmisión, amigas y amigos, me costó mucho trabajo. Todo el mundo está hablando del coronavirus y otras noticias que también son importantes, pareciera ser que nos pasan de largo o que no se les da el debido la debida consideración, ¿no? Entonces, y estarnos saturando de la misma noticia sí puede llevar a una situación de angustia, de depresión, de miedo, y esto pues lo único que va a hacer es llevarnos a actuar de manera irracional. Entonces, informémonos lo necesario y después hagamos nuestras actividades. Si tenemos que estar en casa, estemos en casa, tengamos las medidas de higiene que se requieran y ya. No caigamos tampoco en este exceso de sobreinformación, que además hay mucha manipulación en este momento. Ángeles Dávalos nos dice: yo pienso que el doctor Hugo López-Gatell es una eminencia en su especialidad y ha actuado como se tiene que actuar en estos casos. Es muy educado y de hecho muy paciente. A muchos reporteros provocadores y ya les hubiera aventado un zapato, dice ella, en su lugar. No es verdad, pero evitemos hacer comparaciones. Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí está. Yo no soy epidemiólogo. A ver, yo como maestro le pido a las estudiantes y le pido a los padres de familia que confíen en mí, que sé lo que estoy haciendo con sus hijos, que sé lo que estoy haciendo con las estudiantes en materia educativa, en materia pedagógica, en materia didáctica. Pido que me tengan confianza porque yo soy el especialista. Caramba, entonces también tengámosle confianza a los especialistas, pero no estemos creyendo que el actor de televisión, que el comentarista deportivo, que el comentarista de TV Notas o el chayotero de siempre, que ya vimos cómo se pusieron en ridículo dando por muerta a una persona cuando no había sido así. Además, qué irresponsabilidad para con la familia y con la sociedad en su conjunto. El caso de Raimundo Rivapalacio, el caso de Joaquín López Dóriga, el caso de Carlos Loret de Mola, el caso de Enrique Kraus. Verdaderamente lamentable la actitud. ¿De qué se trata? Dar noticias sensacionalistas sin corroborar la información. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Evidentemente lo que se quiere es estar fastidiando y violentando a la población para generar pánico, terror, miedo, angustia y esto a la postre generar inestabilidad para el país y para el actual gobierno. Entonces, tengamos cuidado con eso nada más, informémonos lo que es debido, corroboremos la información de corte científico y hagamos nuestra vida con las restricciones que en este momento pues se están planteando. La misión, la meta es que todos juntos logremos disminuir la tasa de contagio. Nada más, no hay otra situación. Bueno, pues amigas y amigos, con esto nos estamos despidiendo y vamos a mandar los saludos correspondientes a Lynn Prince, Ángeles Dávalos, Carla Alejandra Reyes Aguirre, BG Jim, Mafer, Cintia Hernández, Kireina Tomodachi, Saraí Vargas, Lula Vázquez, que nos saludaba también, Moni Perviu, Cindy Wok, Gisela Pavela, Edith Méndez, Luna Zoe Abad, Caro de la Cruz, Denise Hernández, Laura Ramírez, Daniel Alcaraz, Katy Romero, Ellen Herrera, Laus Reyes Trujillo, Jennifer Reyes, Carmen Martínez, Cecilia Caballero, Ceci Sofi. Pues muchas gracias a todas y todos.
Nos despedimos, mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 75, hoy 17 de marzo del 2020, son las 11:08 de la noche. Les invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Les recordamos que este contenido es de carácter informativo, no pretende ser la verdad absoluta de las cosas, simple y sencillamente está puesto a su disposición para realizar un ejercicio de contraste. La información que está aquí, contrástenla con otros medios de información, hagan este ejercicio de tesis, antítesis y síntesis y formen su propio punto de vista, su propia opinión. Pues muchas gracias a todos por el amable favor de su presencia, que pasen muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Que descansen.